Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo, darles la bienvenida y de verdad que muchas gracias por estarnos acompañando. Para nosotros es un gusto que puedan estar acá conectados. Vamos a aprovechar una charla que yo sé que para ustedes va a ser como de mucho beneficio. Entonces, de verdad que para Consulting Group es un gusto tenerlos por acá. La charla de hoy sería Microsoft Entra ID, el nuevo directorio activo de la nube. Bueno, para presentarme también, mi nombre es Maricruz Otto, yo soy back office del corporativo Chess. También estoy apoyando, de hecho, en el departamento comercial y por acá les presento al compañero Carlos Chacón. Él es nuestro preventa. Él sería la persona que nos va a estar compartiendo toda la información acerca de la charla, cualquier cosa. De hecho, si tenemos dudas y demás, las podemos ir anotando aquí en el chat y al final podemos abordar todas esas dudas. El compañero Carlos Chacón con muchísimo gusto les va a estar colaborando al final. El compañero es el ingeniero en sistemas, como les comentaba, nuestro preventa también, quien nos apoya igual en el departamento comercial, sin embargo, tiene mucha experiencia en la parte tecnológica y varias de las certificaciones más destacadas en toda la parte de Microsoft, que son las mencionadas en esta presentación. Si gustan, más bien los dejo con el compañero. Carlos, te cedo el espacio. Muchas gracias también por acompañarnos. Gracias, Maricruz. Un gusto saludarlos. Buenas tardes. Sí, mi nombre es Carlos Chacón. Soy ingeniero consultor de tecnología para Consulting Group. El tema que vamos a desarrollar hoy es Microsoft Entra ID, el Active Directory de la nube de Microsoft. Vamos a iniciar. Ya les voy a pasar la presentación. Voy a desconectar la cámara para que se vea mejor y no degradar un poco el ancho de banda y podamos apreciar bien la presentación. Permítanme y ya les voy a presentar. Listo. ¿Listo? Me confirman que se está viendo en pantalla todo bien. Carlos, aún no podemos ver por aquello. Listo, voy a compartir de nuevo. O por lo menos yo no logro todavía visualizar la Mm, presentación. No, ya ahí se ve, Carlos. Listo. Ok, Ajá. entonces yo no lo logro ver todavía, pero si por lo menos los demás sí, que sería, Sí se digamos, lo está ideal. viendo. Sí, Listo, bueno, muchas gracias. listo, muchas gracias por confirmar. Ok, iniciamos entonces. Bueno, como les comentaba, el tema a desarrollar hoy es Entra ID, es el nombre que Microsoft ha asignado a lo que se conoce como, o conocemos en el ambiente tradicional como el Active Directory al menos en tecnologías de información. Los temas que vamos a desarrollar en cuanto a Microsoft Entra ID, que viene siendo como algo similar al Active Directory que conocíamos, pero ya vamos a ver las diferencias entre esos. Vamos a ver qué es Microsoft Entra ID, principales características, ventajas que nos brinda, niveles de licenciamiento para Microsoft Entra ID que debemos adquirir, comparación entre Entra ID y lo que conocíamos como el Active Directory Domain Service y funciones principales y limitaciones que podemos encontrar en ambas, digamos, cuando conviene tener una y otra. Y finalmente, casos de uso comunes para poder aplicar Entra ID de la forma óptima o correcta. Y al final voy a hacer un recorrido de cómo se ve la plataforma de Entra ID y sus diferentes características, features o herramientas. Vamos a verlo a través del centro de administración de Entra ID. Sin más preámbulo, vamos y comencemos entonces. Lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿qué es Microsoft Entra ID? Es un servicio de identidad basado en la nube, administrado por Microsoft, diseñado para, bueno, está enfocado en gestionar usuarios y dispositivos
proveer inicio de sesión único, conocido como SSO, configurar MFA, que es acceso multifactor, acceso condicional y protección de identidades. El enfoque siempre está en la parte de protección e identidad. Funcionar con aplicaciones software como servicio de Microsoft, por ejemplo, todos los aplicativos de ofimática de Microsoft 365, Intune, etc. Si describimos un poco más a detalle, Microsoft forma parte de la oferta de plataforma como servicio, conocido como PaaS, y funciona como un servicio de directorio administrado por Microsoft en la nube. Hago énfasis que es en la nube. No forma parte de la infraestructura básica de que los clientes poseen y administran, ni tampoco es una oferta de infraestructura como servicio, que viene siendo como la on-premise o la que conocemos como local. Implementar Microsoft Entra ID no es lo mismo que implementar máquinas virtuales de Azure, como lo que conocíamos que era agregar el AD, el Active Directory Domain Service, después implementar algunos controladores de dominio, para luego crear un bosque y un dominio. Eso es lo que normalmente conocíamos en el ambiente tradicional. En cambio, Microsoft Entra ID es un servicio diferente que va más centrado en proporcionar servicios de administración de identidades y aplicaciones basadas en la web. A diferencia del ADDS, que es el Domain Service, se centra en las aplicaciones locales. O sea, el Active Directory Domain Service va a centrarse solamente en las aplicaciones on-premise, locales o las que conocíamos en la parte tradicional. Si hablamos de Microsoft Entra, también engloba todas las capacidades de identidad de acceso de Microsoft, incluye el Active Directory, así como dos nuevas categorías de productos, abreviado Cloud Infraestructura, que es 100, y la identidad descentralizada. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de este conjunto de soluciones que proporciona Entra ID es proporcionar acceso seguro a todo y ofrecer gestión de identidades y acceso. Gestión de derechos de infraestructura en nube, va enfocado en toda la infraestructura de nube, y verificación de la identidad, que es inicio de sesión seguro, que ya vamos a ver también más adelante. ¿Cuáles son las principales características que vamos a encontrar en Microsoft Entra ID? Tanto en el entorno local como en el entorno de nube, incluso multinube, porque podemos hablar de otras nubes. Características clave está la gestión de identidades y acceso, inicio de sesión único, conocido como SSO, autentificación multifactor, también conocido como MFA, detección de inicio de sesión sospechoso, y la extensión del Active Directory local, llamado por Microsoft Entra como Entra Connect. Este nos permite crear una conexión con el servidor local, el Domain Service conocido, y que pueda hacer una sincronización con el Active Directory de la nube. Luego tenemos otra característica, es el acceso condicional. Cumple un papel fundamental en la nube y también nos permite la federación con otras organizaciones, o sea, tener ambientes federados de multinube. Normalmente Microsoft Entra ID usa lo que se conoce como API REST en lugar de lo que conocíamos como el LDAP, que es el protocolo de acceso ligero al directorio o al Active Directory. En lugar de usar este protocolo, que era el tradicional, usa uno llamado API REST, más que todo porque va orientado a la web o a la nube. Niveles que podemos encontrar si hablamos de Entra ID en cuanto al licenciamiento, nos brinda una versión gratis que es gestión básica de usuarios, integración con Microsoft 365, inicio de sesión único para aplicaciones de software como servicio. También lo tenemos en plan 1, que es MFA completo, acceso condicional, autoservicio, conocido como el SSPR, y el Connect Health. También tenemos el MIM. Ya vamos a ver qué significan las siglas acá en la parte de abajo. Y en el plan 2, que es el plan más robusto, incluye
todo lo de los anteriores, todo lo que tiene el plan 1, más identidad protegida y administración de identidad privilegiada, que sería PIM. Entonces, si repasamos, bueno, nomenclatura o definiciones, MIM significa gestión de identidades de Microsoft. El SSPR lo van a encontrar como autoservicio de cambio de contraseña. ¿Qué es esto? Que los usuarios pueden autogestionarse el cambio de la contraseña sin tener que ir a soporte de TI y decir, mira, necesito que me resete la contraseña, esto cambio de contraseña. Pues existe una característica, una herramienta que se llama autoservicio de cambio de contraseña, abreviado en inglés el SSPR. Y el PIM, que es gestión de identidades privilegiadas. ¿A qué se refiere con esto? Esos roles de usuarios que tienen perfiles muy altos, que si hay suplantación de identidad o robo de credenciales, puede verse afectado o vulnerada la empresa o la organización. Entonces, tenemos importante este aspecto que tiene la gestión de identidades privilegiadas. Mete seguridad en esta parte. Y lo último que habíamos hablado de Microsoft Entra Connect Help, significa herramientas de Microsoft para supervisar la infraestructura de identidad local, la que es on-premise, la local, para mantener una conexión confiable con todos los servicios de la nube de Microsoft 365. Eso es básicamente lo que significa cada uno de esos términos y nomenclatura. Ahora vamos con un cuadro comparativo. Si nosotros comparamos Microsoft Entra ID, que es la nueva versión, versus la versión intermedia, que es el Active Directory Domain Service, si lo vemos en características, el tipo de solución, bueno, el primero nace como infraestructura local o infraestructura como servicio. La de Microsoft Entra ID nace como plataforma como servicio, conocido como PaaS. Si hablamos de estructura, el Domain Service cumple una estructura jerárquica con unidades organizativas y las GPO, conocidas como políticas de grupo. Si hablamos de Microsoft Entra ID, ya no maneja esos conceptos, sino que es plano. De hecho, no usa unidades organizativas, usa otras cosas como directivas y reglas, y no usa las GPO, que son las famosas políticas de grupo. Si hablamos de protocolos de autenticación, en el ambiente local siempre conocemos los que somos de ambientes de TI o tecnologías de información. Hablamos de Kerberos, de NTLM y LDAP, que es protocolo de acceso ligero o liviano al directorio. También hablamos en Entra ID, en cambio de utilizar, en lugar de utilizar estas características, en cambio, este usa el OAuth, el SAML y el OpenID de Connect. Estos reemplazan, casi que vienen a reemplazar todo lo que venía siendo en lo que conocíamos en el ambiente local. Entonces, si hablamos de gestión de políticas, tenemos en este igual, siempre se utiliza la GPO y las unidades organizativas, y ya aquí, como lo había mencionado antes, ya no usa las políticas de grupo ni las unidades organizativas, usa un término que se conoce como acceso condicional y políticas de grupo y de acceso. Si hablamos de integración a la nube, para los ambientes de Domain Service, de Active Directory, necesita sincronización con ayuda de herramientas para poder lograrlo con la nube. Si hablamos de Microsoft Entra ID, ya lo trae nativo en nube. Aplicaciones orientadas, estas son meramente, todas las aplicaciones están orientadas a ambientes locales. Y si hablamos de Microsoft Entra ID, tiene software como servicio, para las plataformas de software como servicio, plataformas web y plataformas móviles. Si hablamos de multi-inquilino, la característica de que tenga esa capacidad de ser multi-inquilino, en el ambiente local no lo tenemos. Es ausencia de esa capacidad multi-inquilino. Y si hablamos de Entra ID, sí la tiene e inclusive tiene aislamiento completo entre inquilinos.
Ahora vamos a hablar un poco sobre las bondades, ventajas que se utilizan y que podemos emular en la nube con el Active Directory Domain Service. Este es un servicio que emula las funciones meramente locales que conocíamos en la nube, como la unión a un dominio, lo que se conoce como las políticas organizacionales de grupo básicas, la compatibilidad con Kerberos, NTML y LDAP, y sin necesidad de controladores de dominio. O sea, este no requiere ese tipo de configuraciones o customizaciones que se hacían en el ambiente local, sino no necesita de controladores de dominio. Ahora, limitaciones, bueno, la estructura de unidades organizativas es muy plana, esa emulación, ¿verdad? Es muy plana, los GPO son limitados y no se puede extender a el esquema. O sea, el esquema es muy plano y no permite extenderlo. Entonces, debemos conocer cuáles son las bondades, cuáles son las ventajas, pero también tenemos que conocer cuáles son las limitaciones que también tenemos en cuanto a los ambientes locales, más cuando migramos a ambientes híbridos, que es una combinación de los dos. Si hablamos qué es un inquilino de Microsoft Entra, también hemos escuchado inquilino. Entonces, bueno, ¿qué es el inquilino de Microsoft Entra? Un inquilino es una instancia dedicada de un servicio de Microsoft Entra para una organización, una empresa o organización. Ahora, cada suscripción de Azure, cuando creamos una suscripción, esta debe estar asociada a un único inquilino, aunque también se permite que yo puedo tener, por un inquilino puede controlar también múltiples suscripciones. O sea, un inquilino puede tener N cantidad de suscripciones, si lo permite también. Ahora, si nos preguntan, bueno, ¿cuáles son los casos de uso comunes que yo podría aplicar Microsoft Entra ID? ¿Para qué me sirve Microsoft Entra ID? ¿Cuál es su gran bondad dentro de esas características que vimos? ¿En qué caso de uso lo puedo utilizar? Bueno, si yo necesito el SSO, hablamos que esto es inicio de sesión único. O sea, que yo no tengo que estar iniciando sesión en un montón de aplicaciones de Microsoft 365, más las aplicaciones de software como servicio que la empresa, ya sea nativas de Microsoft o de terceros, y estar iniciando sesiones. Entonces, esto se vuelve un poco tedioso, no solo para el usuario, sino para el administrador de TI. Entonces, esta característica de inicio de sesión único nos permite iniciar sesión una única vez para todas las aplicaciones de Microsoft 365, las engloba, y también para la administración de todas las aplicaciones de software como servicio que tengamos administradas dentro de Entra ID. Luego, en MF, cuando necesitamos aplicar cuestiones de seguridad como el acceso multifactor, el MFA, para proteger los accesos, este es otro caso de uso. Entonces, es una característica que ya viene incluida en Microsoft Entra ID. Ya estamos hablando de los inicios de sesión único y el acceso multifactor para proteger el acceso. Tercero, si yo necesito extender la identidad local con EntraConnect, o sea, aparte, yo me voy a ambientes híbridos o yo necesito migrarme a ciertas características, ciertos servicios a la nube, pero también necesito mantener mi ambiente local. Entonces, para esos ambientes híbridos, yo puedo extender identidad local con una herramienta llamada EntraConnect. Me permite manejar los dos ambientes de forma híbrida. Luego, el otro caso de uso es cuando se necesita autenticación. Está la autenticación, autenticar y autorizar. Son dos fases. Tenemos que separar las dos fases. Primero yo inicio sesión con mi cuenta de usuario, pongo una contraseña y hago autenticación. Luego él me autoriza, me hace autorización al uso de las aplicaciones personalizadas. Luego, quinto sería caso de uso, acceso condicional por ubicación, por dispositivo o por grupo. Yo puedo aplicar reglas y políticas de acceso condicional, donde ya lo vamos a ver más adelante cuál es la utilidad, donde yo puedo decir, este usuario siempre está en este país, en esta ubicación, esto es lo habitual, lo normal de este usuario.
no hay nadie que se esté conectando desde Corea, desde China o desde la India. Eso ya sería algo sospechoso y este acceso condicional lo detectaría. Que lo puedo hacer por dispositivo, lo que el usuario utiliza normalmente, su MAC address, su IP, su marca de equipo, hasta incluso sus aplicaciones, su navegador. Y grupos, creamos grupos y esos grupos ponemos acceso condicional para los grupos. Entonces, el número 6 sería migración de aplicaciones tradicionales, como cuáles, bueno, las más tradicionales son SQL o SQL y SharePoint. Migrarlos hacia Azure usando Entra Domain Service. Hay un servicio que me permite hacer de forma fácil y transparente este tipo de transiciones o llamemos migraciones hacia SharePoint y hacia otros nativos de Microsoft. Bueno, ya vimos las principales características, los pilares que tiene Microsoft Entra. El primero es que es un Active Directory, o un directorio activo en la nube. Tiene administración de permisos y también tiene lo de verificación de identidad. Vamos a hablar también de otras características como la identidad y acceso de red unificadas. Aquí nos vamos a ir un poco a identidad de acceso con respecto a las redes unificadas. Entonces, hay 4 funciones principales y fundamentales, las voy a mencionar. Una es proteger el acceso a cualquier aplicación o recurso desde cualquier lugar. Entonces, aprovechan los controles adaptables de identidad y acceso de red para proteger el acceso a cualquier aplicación, ¿verdad? O cualquier recurso. El segundo es proteger y verificar la identidad, cada entidad. Implementa directivas de seguridad coherentes para cada usuario. El tercero es proporcionar solo el acceso necesario. Principio de cero riesgo. Es descubre permisos y asigna el tamaño adecuado de esos roles y esos permisos. Y la cuarta función sería simplificar la experiencia del usuario. Reduce la fricción que hay en los administradores de TI y mejora la experiencia de los recursos híbridos con un acceso directo a cualquier recurso desde cualquier lugar. Entonces, esta es la fortaleza que nos da Microsoft Entra ID. Si hablamos de nuevas categorías de identidad, perdón, sería la identidad verificada por Microsoft Entra. Esta emite y verifica credenciales de identidad basadas en estándares abiertos. También tenemos la administración de permisos de Microsoft Entra. Esta administra los permisos de identidad en toda la infraestructura multinube, no solo la nube nativa de Microsoft, sino también la multinube de otras nubes. Y tenemos la de identidad de carga de trabajo de Microsoft Entra. Esta nos ayuda a las aplicaciones y servicios a acceder de forma segura a todos los recursos de la nube. Entonces ya tenemos estas categorías de identidad en cuanto a protección de Microsoft Entra. Si hablamos de acceso a la red, tenemos acceso a Internet desde Microsoft Entra, que nos permite proteger el acceso a Internet, del software como servicio y las aplicaciones, todas las aplicativos de Microsoft 365. Acceso privado también ayuda a los usuarios. Esto es muy importante. Esta característica es la mayor fortaleza que tiene Microsoft Entra, es ayuda a los usuarios a conectarse de forma segura a las aplicaciones privadas desde cualquier lugar, desde cualquier punto. Ahora sí, bueno, ya vimos todos los temas de qué es, conceptos, características, bondades, limitaciones, casos de uso principalmente y principales funciones de Entra ID. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un recorrido por toda la funcionalidad de Microsoft Entra, pero ya no de forma muy teórica, sino más bien cómo se vería desde la plataforma del centro de administración de Entra ID. Para eso, entonces, bueno, así se vería el panel o el centro de administración de Entra ID, donde vamos a tener, si lo ven en el menú del lado izquierdo, vamos a tener la administración de la identidad, protección,
gobierno de entidades, identificación comprobada, administración de permisos y el acceso seguro global, entre otros. Hay más, mucho más, ahí el menú es mucho más amplio, pero vamos a ver las características. De hecho, este es un tema muy extenso. Yo me enfoqué en los que agregan mayor valor y son muy importantes dentro de las empresas y las instituciones públicas. Dentro de esas está, bueno, la principal de todas es la administración y la creación de usuarios en Entra ID. Aquí que no solo creamos los usuarios, sino que los agregamos a grupos o grupos de seguridad y agregamos roles y permisos que van a desempeñar estos usuarios. Entonces, dentro de las características que podemos ver son este menú que vemos en el recuadro. Sería, aquí vamos a tener registros de auditoría, registros de inicio de sesión de cada una de esas cuentas, N cantidad. Si tenemos 500 usuarios, 800 usuarios, pues aquí los vamos a visualizar. Registros de inicio de sesión, diagnóstico y solucionar problemas. Si eliminamos cuentas, tenemos el registro de usuarios eliminados y restablecimiento de contraseñas. De aquí podemos administrar. Aunque ya hablamos de que hay un servicio que se llama SSPR, que es autoservicio de reseteo de contraseña, que nos permite automatizar ese proceso. Configuración del usuario y mucho más. Si hablamos de la otra característica que podemos administrar dentro de Entra, son los dispositivos. ¿Con respecto a qué? Bueno, la configuración del dispositivo, las características, quién utiliza el dispositivo y todo el detalle, muy detallado de hecho, de todas las características de que usa cada usuario. El dispositivo que se registró o que se unió a Microsoft Entra ID. Cuando hablamos de registrar o unir a Microsoft Entra, es como cuando hablábamos antes de voy a unir este equipo al dominio, a un dominio, a un bosque del Active Directory. Es lo mismo. Acá lo que hacemos es que creamos una configuración para el dispositivo. Cuando este dispositivo se registra o se une a Microsoft Entra, yo puedo configurarlo solo a grupos específicos o a todos en la organización o a ninguno. De hecho, si no voy a usar esta característica, pues también me permite no usarlo. Pero en este caso es para registrar y para unir los equipos a Microsoft Entra y poderlos administrar. Igual vamos a tener poder gobernar las aplicaciones. Ya vimos que podemos gobernar, voy a devolverme, usuarios, dispositivos, y aquí estamos hablando de aplicaciones empresariales. Pueden ser nativas de Microsoft o de terceros. A modo de ejemplo, puse uno de un tercero. Y yo puedo agregar una nueva aplicación, por ejemplo, SAP HANA, es del fabricante de SAP Business One o el grupo SAP. Entonces, SAP HANA, yo puedo agregar la aplicación y la puedo gobernar. Aquí yo puedo seguir agregando N cantidad de aplicaciones que yo necesito gobernar en el tema de cumplimiento y gobernanza de las aplicaciones. Entonces, aquí las vamos agregando. Esta es una característica. La otra característica y muy importante, de hecho, esta es una de las principales que tiene Microsoft Entra ID, es la de protección de la identidad. Entonces, ¿qué vamos a ver en este panel? Bueno, él nos da un panel de información general, nos da un diagnóstico para solucionar problemas también que tienen que ver con protección de la identidad. Una de las características principales es acceso condicional. La otra es la directiva de riesgo de usuario. Hay dos características. Una se llama riesgo de usuario y la otra se llama riesgo de inicio de sesión. Hay que separarlas. Las dos son muy importantes. Al menos acá se administra la de directiva de riesgo de usuario. Cuando un usuario está en riesgo, le robaron sufrió de robo de credenciales, suplantación de identidad, etcétera. Cualquiera de estos aspectos se cubre desde una directiva de riesgo de usuario. También tenemos directivas, la de abajo que mencioné, directivas de riesgo de inicio de sesión. Eso es cuando se detecta muchos intentos de inicio de sesión sospechosos. De hecho, supera los niveles de si tenemos
MFA, acceso multifactor, y ha superado el número de accesos, manda una notificación, una alerta, incluso la cuenta de usuario puede ser bloqueada. Una vez eso por temas de seguridad, desde el centro de administración de Entra ID, el administrador de TI puede ingresar, verificar qué fue lo que pasó con el riesgo de inicio de sesión y puede desbloquear el usuario. Entonces, por eso recalco la importancia de esta es la principal protección de identidad. Y cerrando con la de directiva de riesgo de MFA, lo mencioné anteriormente. ¿Qué pasa si se supera esos accesos multifactor? Tenemos que tener por lo menos dos niveles de acceso. Si tenemos dos, tres o hasta cuatro, nosotros tenemos directivas que se debe cumplir mínimo dos accesos. Si no se cumplen, simplemente se deniega el acceso. Entonces, ahí la importancia de protección de identidad. Si nos vamos a la sección del menú de acceso condicional, nosotros podemos agregar, gracias a las funcionalidades de Microsoft Entra, podemos agregar directivas. Este es otro punto muy importante, el de acceso a la identidad y directivas. Nosotros podemos crear N cantidad de directivas según todas las normas o siguiendo el cumplimiento, lo que es cumplimiento y gobernanza de cada empresa o institución pública. Entonces, aquí es donde nosotros podemos crear las directivas. Por ejemplo, acá yo puse unas, a modo de ejemplo, directiva de aplicaciones de usuario invitado externo. Cuando tenemos usuarios que son externos y tenemos políticas de usuarios invitados, podemos crear directivas para el uso de las aplicaciones internas. También podemos hacer obligatorio y requerir autentificación multifactor para los usuarios. También podemos hacerlo obligatorio para que tengan autentificación multifactor para los administradores. Esto es muy importante porque generalmente los usuarios administradores o usuarios VIP tienen altos roles o altos permisos, roles elevados, y esto puede poner en riesgo la seguridad si ha sufrido de suplantación de identidad. Si hablamos de también usuarios de proveedor de servicio, cuando tenemos varios proveedores de servicio y son externos, podemos aplicar directivas personalizadas dentro de este menú. Entonces aquí hablamos de directivas. Aquí podemos agregar todas las directivas que sean necesarias para que nuestra organización tenga lo de cumplimiento y gobernanza. Ahora continuamos. Si detallamos un poquito algunas características cuando yo les mencionaba anteriormente, acceso condicional. Por ejemplo, yo mencioné ubicaciones con nombre. Este es muy interesante porque podemos controlar. Nuestro personal normalmente opera en Costa Rica, en San José, Heredia, Alajuela, en varios puntos. Entonces nosotros podemos crear acceso condicional colocando qué país, qué zona, qué región, qué provincia, distrito. Podemos ser puntuales donde normalmente esos usuarios, esos grupos de usuarios o grupos de seguridad operan. De hecho, esta característica de Entra ID usa las ubicaciones con nombre para reducir los falsos positivos y las directivas de acceso condicional para Microsoft Entra ID. Entonces, todas las ubicaciones que tengamos por aquí con nombre, se llaman ubicaciones con nombre, son marcadas como de confianza. Las que no estén dentro de este menú van a ser marcadas como desconocidas o no de confianza. Entonces, da la fortaleza, la importancia de usar también características como ubicaciones con nombre. Y si hablamos de métodos de autenticación, cuando hablábamos de directivas, aquí les voy a dar un ejemplo de cómo qué directivas puedo yo aplicar, que me sirve mucho. Esto le sirve mucho a las entidades financieras, llámese de cooperativas, bancos y otras. Viene siendo
como decir, una característica muy, muy importante porque podemos crear directivas de clave de seguridad FIDO2, autentificación multifactor, bajando la aplicación en el teléfono móvil, de hecho es gratuita. Podemos hacerlo como el mensaje de texto SMS, para aplicarlo para todos los usuarios. Podemos hacer pase de acceso temporal o los tokens, que es por hardware, como lo hacen algunas entidades financieras, token por hardware, tokens por software, llamada de voz o OTP de correo electrónico, entre otras, como autentificación basada en certificados de seguridad. Entonces yo puedo habilitar o deshabilitar según sea mi necesidad o la customización que yo quiero dar a las directivas de métodos de autentificación. Si hablamos un poquito más digamos, y exploramos un poco más sobre métodos de autentificación, ¿qué características puedo yo configurar ahí un poquito más a fondo? Bueno, aquí les doy un ejemplo. Si hablamos de protección con contraseña, me permite hacer bloqueo inteligente personalizado, un umbral de bloqueo. Yo le pongo a tantos intentos, hágame el bloqueo, duración del bloqueo en segundos, o sea, cuánto tiempo va a estar bloqueado, contraseñas prohibidas personalizadas. Yo incluso le puedo decir sí o no, aplicar esta característica o crear una lista de contraseñas prohibidas personalizadas. ¿Por qué contraseñas prohibidas? ¿Qué utilidad tiene esto? Bueno, hay usuarios que utilizan contraseñas muy evidentes, muy fáciles. Le ponen el nombre de la institución, nombre de la mascota, nombre de, qué sé yo, son contraseñas muy fáciles de ser detectadas. Entonces, nosotros podemos personalizar y crear una lista de contraseñas prohibidas. No se deben usar, entonces no le va a permitir al usuario poderlas utilizar. A eso me refiero a esta lista. Y protección de contraseña de Windows Server Active Directory. Aquí es donde podemos hacer sincronizaciones con el Active Directory de ambientes locales, ambientes on-premise. Entonces, estas son las características, básicamente las que ven acá, que les puedo mostrar a modo de ejemplo, que se pueden aprovechar. Otras que tienen que ver los niveles de intensidad de autentificación. Yo puedo aumentar ese nivel de intensidad con autentificación multifactor que venga integrado a herramientas como Windows Hello. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué es Windows Hello? Bueno, es poder usar reconocimiento facial, huella biométrica y otros medios que ya son muy específicos. O sea, va a costar mucho poder suplantar estos mecanismos, porque estamos hablando de que es reconocimiento facial y huella biométrica, difícilmente te van a poder suplantar. Entonces, son mecanismos de niveles de intensidad de autentificación. También el passwordless del MFA y el de resistencia al phishing. Son características que ya vienen integrados en los planes de Microsoft Entra ID más robustos, como el Plan 2. Otra característica que mencioné anteriormente y aquí la detallamos es la de restablecimiento de contraseña y métodos de autentificación. Esta característica se habilita en el centro de administración de Entra ID. Venimos a la parte de propiedades de restablecer contraseña y podemos decirle que se aplique a varios grupos, a un grupo específico o a todos los usuarios. O sea, que todos van a tener la opción habilitada de poder hacer restablecimiento de contraseña de autoservicio. ¿Cómo se habilita esto? Bueno, en métodos de autentificación, simplemente decimos incluso el número de métodos requeridos para poder restablecerlo y ponemos el check de cuáles son esos niveles, métodos o factores que vamos a poner para poder restablecer la contraseña. También hablamos de otra característica importante que es autentificación multifactor de alerta de fraude. Esta viene en los planes más robustos como Entra ID Plan 2. Esto ayuda a que si se dio algún fraude en la parte de autentificación multifactor
gracias a patrones, él lo que hace es que sigue patrones típicos y si eso se sale de esos patrones que normalmente un usuario realiza, entonces lo detecta como un posible fraude. Entonces, al detectarlo como un fraude, podemos darle opciones como permitir que a los usuarios enviar una alerta de fraude y también poder tener un código para notificar fraudes durante un saludo inicial o inicio de sesión. Entonces, estas características son bastante eh, importantes, relevantes y podemos aprovecharlas. Otra característica que se menciona mucho en acceso condicional y en administración de acceso privilegiado. Como lo mencioné antes, hablábamos de que hay usuarios y roles de permisos de usuarios VIP que tienen permisos o roles muy elevados y si estos tienen un riesgo de suplantación de identidad, robo de credenciales o alguno de estos, nosotros tenemos que tener algún mecanismo de administración de identidades privilegiadas. Una de estas características que les puedo mencionar es activar el Just in Time, que este nos ayuda, que es el riesgo en tiempo real, reduce la posibilidad de desplazamiento lateral en caso de que una cuenta esté en peligro, ¿verdad? Eliminando el acceso persistente a roles o recursos con privilegios. Entonces, esto es muy importante, tener ciertas protecciones más con usuarios que tienen roles o permisos muy elevados. Pues aquí les hago el ejemplo donde se configura, repito por acá, en administración de acceso con privilegios. Si hablamos de identidad y gobernanza, que este sería ya el último tema, en temas de gobernanza de aplicaciones y de acceso, una de las características que está dentro del menú es el paquete de acceso. Crea una colección de recursos a los usuarios que pueden solicitar el acceso. Esto lo encontramos dentro del menú, casi en la parte inferior, donde dice Gobierno de Identidades, Administración de Derechos, Revisiones de Acceso y la Administración de Identidad Privilegiada, que era la que estábamos viendo ahora, y donde también me permite crear paquetes de acceso, de identidad de gobernanza. Entonces, son características que se nos habilitan igual en las versiones de Entra ID Plan 2 más robustas y son características que podemos aprovechar en las configuraciones. Y esto sería todo el tema que abarcamos. Muchas gracias. Más bien ahora voy a dejar un espacio, pequeño espacio para que mencionamos al principio, que mencionó Maricruz, para consultas o algunas dudas sobre alguna de las herramientas mencionadas y que queramos repasar o despejar la duda. Sí, correcto. Vamos a aprovechar el espacio. Igual por acá en el chat ya tenemos algunas de las consultas. Sin embargo, si alguien más tiene dudas, de una vez también las podemos ir abarcando. Carlos por acá preguntó, Yasser, ¿en el nivel gratuito sirve para cambiar por el dominio que tengo actualmente? Entra ID sustituye mi servidor de AD. Okay. Igual nos avisa si comprendes bien la pregunta o si hay que, sí, digamos, sí, igual, desglosar mejor la pregunta, entonces nos avisas para que así el consultor que escribió acá, entonces nos explique también su duda. Claro. Ajá. Ok, entiendo que digamos que venimos de un ambiente on-premise, venimos de un ambiente local donde yo tengo un Active Directory y un controlador de dominio. Usted dice, ok, si yo me paso a Microsoft Entra ID, me lo puede reemplazar, me lo puede sustituir. No del todo, de hecho lo fuimos viendo durante la sesión. Para ambientes híbridos, cuando yo me estoy yendo a la nube, vemos en la tabla comparativa que hay características que sí se cumplen en la nube y otras que no se cumplen en el ambiente. Pero sí existen herramientas de sincronización de lo que yo tenía antes. Digamos, si yo tengo la GPO
y tengo las unidades organizativas y otras. Entonces, todo esto se puede replicar en el Microsoft Entra ID, pero adicional, yo también puedo, permite herramientas como el Entra Connect, conectarme al Microsoft Entra ID y tener ese match o esa sincronización con el ambiente de la nube. O sea, ya existen herramientas y configuraciones específicas que me permiten tener los dos ambientes. El ambiente anterior, mientras yo hago esa transición hacia al nuevo Microsoft Entra ID. Mientras yo logro replicar todo lo que yo tengo en mi ambiente on-premise hacia las nuevas directivas y políticas de mi nuevo Entra ID. Entonces, no sé si por ahí te despejé la duda o si iba orientado hacia otra cosa más bien. Sí, Eh, está bien la aclaración. ok, perfecto. Muchas gracias, Yasser. Por acá, igual, don Yasser, si tiene más dudas, ¿verdad? También aprovechamos. Por acá tengo también una consulta de Nelson Guerrero. Carlos, él dice, ¿se pueden tener tanto AD on-premise y Entra ID? ¿La migración de un AD on-premise hacia Entra ID es sencilla o un dolor de parto? Ok, le comprendo el punto, está interesante. Sí, esta es una de las muchas preguntas que se hace. Bueno, este es un tema que ya lleva años en este tema de transición. Entonces, Microsoft ya creó herramientas de migración que hacen análisis previos antes de la migración. Hace un análisis y de hecho, dentro de ese análisis, él determina que si todo lo que es factible y se va a pasar de forma correcta y en qué podríamos tener problemas y hay que replicarlas de otra forma creando del otro lado, creando políticas, directivas y todo, que reemplacen las que no se pueden pasar, ¿verdad? Pero sí existen herramientas, de hecho están bastante depuradas, ya digamos que ya llevamos más de 10 años en esas transiciones. Entonces, ya no es tan doloroso. Me imagino que al principio sí, mientras se hacían esas depuraciones, pero ya no es tan doloroso hacer estas migraciones o estos pases. De hecho, ya existen no una, sino varias herramientas de migración hacia servicios de nube. Y no solo del Active Directory, sino hasta de máquinas virtuales con aplicaciones. De hecho, le dice incluso en qué vas a tener problemas o posibles errores. Entonces, eso va ya mapeado, por decirlo así. Ya puedes estar tranquilo que ya eso está dominado o controlado. Ok, gracias, Carlos. Don Nelson, si gusta agregar algo más, aprovechar acá a Carlos. ¿O todo quedó claro, Nelson? Ya nos puso aquí por el Ok. chat que todo le quedó claro. Ah, ok, gracias, Caro. Perfecto, muchas gracias, más bien, don Nelson. Vamos a aprovechar entonces la preguntita de Roy Andrés sería, ¿qué tan cierto es que con Entra se pueden configurar perfiles de usuario y al conectar al dominio un nuevo equipo, cuando el usuario se conecta por primera vez con este equipo se configura sin necesidad de hacer una instalación por medio de algún soportista técnico? Ok, sí, es muy interesante esta pregunta. Hay herramientas, es correcto, hay herramientas, hay una que se llama Autopilot, suena como Copilot, pero es Autopilot. Hay unas características que vienen incluidas en las licencias más robustas de Microsoft 365, como la E5, Microsoft 365 E5, y también de Entra ID Plan 2. Estas características lo que hacen es que cuando un usuario o un dispositivo se agrega al Entra ID, se agrega o se conecta, y el usuario también inicia sesión,
este usuario ha sido agregado previamente en una configuración y unas directivas a un grupo. Y cuando se agrega a este grupo, entonces ya trae políticas y directivas que dicen, vamos a instalarle estas aplicaciones, va a tener estas características y estas directivas se aplican no solo sobre este usuario, sino sobre las aplicaciones que va a utilizar. Entonces, sí se automatizan, de hecho, son nativas de Microsoft y sí automatizan el proceso de configuración automática de los dispositivos. Sí, correcto. Sí se puede, sí lleva una customización, o sea, previo a eso, lleva una configuración, pero sí lo permite, es correcto lo que usted comenta. Ok, don Roy, si nos quedó todo claro, entonces continuamos con la otra consultita o igual si quieres agregar algo más, consultar. Tal vez para agregar la consulta, entonces se ocuparía Claro. un E5 más el Intraplan 2. En algunos casos, más bien a veces hasta la misma licencia, al ser tan robusta, si lo vemos hasta ya lo incluye. De hecho, si uno revisa la matriz de licenciamiento, dice, sí, la licencia Microsoft 365 E5, al ser tan robusta, incluye Entra ID Plan 2, incluye Defender for Office Plan 2, qué sé yo, te hago un ejemplo. Ajá. Gracias. Ok, con todo gusto. Ok, si alguien más quisiera otra preguntita respecto a este mismo tema o saltamos a la siguiente consulta. Todo claro. Muchas gracias. Por acá tengo Yasser. ¿Cuál es la versión de Windows Server para hacer migración? Para hacer migración más bien me detalla un poquito más la pregunta para... Aquí nos puso don Yasser que cuál es la versión mínima para hacer la migración. Ok, ok. Sí, bueno, eso igual es importante, ¿verdad? Vamos a ver, hay, hay ciertas coberturas cuando, voy a hablar un poco del licenciamiento. Cuando hay entidades, llamemos de gobierno, tienen Open Value y está cubierto por lo que se conoce como Software Assurance, entonces aquí sí permite por lo menos versiones más, llamémoslas más antiguas, y sí le va a permitir soportar un 2016, 2019, ¿verdad? Pero cuando no tenemos este tipo de coberturas de Software Assurance o estamos dentro de un modelo de acuerdos de Open Value y así, entonces sí tenemos que tener, claro que no podemos tener un Windows Server 2012, R2, tenemos que tener un poquito más arriba, o sea, por lo menos yo creo que ya tendría que verificarlo bien porque las políticas cambian a cada junio de cada año, digamos un 2016, creo que ya ahí se va quedando riesgoso, un 2019 todavía, pero perfectamente un 2022, un 2019, un 2022, diría yo que sí es posible poder hacer estas migraciones sin problemas, no contando, y aclaro eso, no contando con este software assurance. Recuerden que el software assurance es como una garantía, es como un seguro de software que me respalda para poder hacer un poquito más de cosas respaldadas por Microsoft. Entonces, eso sería. Ok, gracias. Sí, bueno, si nos quedó todo claro, continuamos y si no, cualquier cosa, sí. ¿Qué pasa con la autenticación cuando no tenemos internet? Cuando no tenemos internet, se hace, o sea, está la autenticación y autorización. La autenticación siempre la va a realizar, o sea, la hace de manera local. Yo siempre voy a poder ingresar a mi equipo. Y de hecho yo voy a poder, digamos, voy a crear un escenario rápido. Digamos, yo tengo Microsoft 365, tengo OneDrive y SharePoint.
Yo inicié sesión, ¿me va a permitir iniciar sesión? Sí, voy a entrar, pero me voy a quedar, mientras esté sin internet, yo voy a tener digamos, mis archivos de OneDrive, yo los tengo localmente y sincronizados con la nube, pero en el momento que yo no tengo internet, simplemente me quedo solamente trabajando los archivos localmente. O sea, yo puedo seguir trabajando. En el momento que yo recupero el internet o me conecto, comparto internet desde mi teléfono y logro volver a sincronizar, él automáticamente detecta que ya puede sincronizar de nuevo los archivos con la nube. De hecho, los actualiza en tiempo real y también me da acceso otra vez a las políticas y las directivas en tiempo real. Entonces, pero igual, sí hay una dependencia al acceso, igual, ¿verdad? Eso no lo vamos a negar. Muchas de los recursos y aplicaciones de hoy en día dependen de salida hacia Internet, hacia afuera, pero igual ya están previstos por de qué pasa si se me desconecta por un ratito o se me cayó el Internet un rato. Yo puedo seguir trabajando y cuando ya me recupero, vuelve la sincronización de nuevo. No hay problema. Ok, perfecto. Si tiene más dudas por ahí, don Yasser, con mucho gusto. Ok. Por acá teníamos otra consulta. Cuando los usuarios se conectan con sus computadoras al Entra ID, ¿se establece un tipo de VPN o es por otro tipo de enlace? Eso no lo vemos como una VPN, digamos, no es una VPN. Lo que crea es como un sensor, un agente de sincronización que se hace hacia la nube. Entonces, de hecho, cuando yo inicio sesión, él tiene como un agente, un sensor que va y verifica mis credenciales, va y a la nube, le responde un servidor, le da el que sí acceso, y entonces ya él me permite hacer todo, sincronizar con los archivos de nube, con las aplicaciones, etcétera. Igual, así funciona con las aplicaciones. O sea, él tiene un sensor, un agente de comunicación por salida por internet. Entonces no es una VPN, digamos, no es lo que se llaman las VPN Gateway y todo eso, ya son como otro tipo de configuraciones que se hacen a nivel, te aclaro eso, digamos, te aclaro. Digamos que yo tengo una sucursal, una empresa, y esa empresa tiene un tenant y tiene aplicaciones en la nube, y entonces yo hago un VPN Gateway, un site-to-site, con las aplicaciones de esa nube. Entonces, toda la empresa que está trabajando en ese punto va a poder tener acceso a las aplicaciones. Pero ya esos son otras configuraciones y otros tipos de acceso. Ok, muchas gracias. Si nos quedó claro por ahí la pregunta, don Ronald. Ok, bueno, avanzamos. Sí, muchas gracias, doctor. Por acá puedo hilar tan fino el control de accesos por país usuario, es decir, indicar que un usuario específico pueda conectarse solo desde X país y no abrir el país para el dominio completo. Sí. ¿Sí comprendo? Sí, le comprendo. Le gustó la parte de acceso condicional en la de que es ubicaciones por sitio. Sí, puede hilar más a fondo. El acceso condicional permite meter más condiciones, digamos, país, digamos, San José, distrito o zona, y incluso que me permite hacerlo no solo por ubicación, sino por dispositivo, por madre, nombre del equipo, aplicaciones que habitualmente usa en esa ubicación. Incluso el explorador de favorito mío, Google, Firefox, no sé si uso alguno de Apple, él detecta eso, él detecta como patrones
normales de mi ubicación, uso del equipo, MAC address, nombre del equipo, y todo lo detecta. Y si no, detecta un patrón anómalo o que no va de acuerdo a eso, igual me puede mandar una alerta, yo le puedo poner en la configuración, mándeme una alerta, haga esto, o mejor bloqueelo. Yo puedo hilar un poco más a fondo. Carlos, eso quiere decir que, por ejemplo, como nosotros, yo podría, digamos, como configuraron el Entra para que yo podría trabajar desde Costa Rica como desde, qué sé yo, Panamá, El Salvador, porque Sí, ya fue configurado. Pero si no sí. fue configurado para trabajar desde México, entonces la alerta llegaría como... Va a llegar una alerta. Ajá, digamos que detecta que desde la India y normal era que yo viajo a Panamá, a Guatemala, Latam, un Salvador ejemplo. y dice, no, pero usted no tiene ubicación en México ni tal. Entonces puede mandar una alerta, sí. Se puede configurar todo eso en acceso condicional. Ok, gracias. Bueno, sí nos quedó ahí claro el tema de lo del país. Entonces, Sí, sí, aquí nos puso que todo claro. gracias. Tengo otra última consultita por acá. ¿Puedes gestionar distintos tipos de dispositivos, aun cuando estos sean de Apple, de la marca Apple? Sí, sí nos permite. De hecho, él habla de, él tiene herramientas nativas de Microsoft Entra ID. Sí permite, pero también lo hace en conjunto con otras herramientas como Microsoft Intune. Microsoft Intune me permite con de Apple, de Android, de, ¿verdad?, iOS, me permite incluso las de Linux. ¿Ya? Y si se necesita llamémoslo un plan más robusto, llamémoslo que tiene que estar en un plan 2 para que me dé acceso a esas características. Pero sí es multinube, ¿verdad? Multicloud y también es multiplataforma, o sea, de otras plataformas. Ok, muy amigable, como quien dice. Ujú, sí. Sí, muy accesible, más bien flexible. Ok, esa era por acá en el chat la última pregunta. Más bien, si alguien más quisiera aprovechar este momento y hacer más consultitas para que Carlos las vamos aclarando. Creo que ya estaríamos, ¿verdad? Entonces, con las consultas. Me parece que de momento no hay más consultas en el chat, pero bueno, acá en el chat también les vamos a dejar nuestro correo por si alguien tiene alguna pregunta, si les surge una inquietud después, si quieren conocer más, ya sea sobre Entra ID, sobre Intune, que Carlos acaba de mencionar. Pueden escribirnos por el correo y con muchísimo gusto les vamos a estar dando respuesta. Igual si tienen alguna duda de licenciamiento o cómo empezar a aplicarlo, ahí nos pueden escribir. De verdad que muy agradecidos con todos por haber sacado el espacio y compartir con nosotros la charla del día de hoy. También agradecerles a todos los que nos acompañaron a lo largo de la semana con las demás charlas del Digital Week. Este tipo de charlas sabemos que son demasiado enriquecedoras para todos ustedes y entonces nosotros realmente las ofrecemos con muchísimo gusto, con mucho esfuerzo. Ya por el día de hoy estaríamos finalizando la semana del Digital Week y finalizando, bueno, ya con la charla de hoy. Por acá en el chat quedaron también mis datos. Igual si tienen dudas de cualquier otro tema, lo pueden hacer por medio mío si gustan. Acá como Caroline les dijo, quedan también algunos otros contactos de las redes sociales, correo y demás. Si tienen dudas también en las que Carlos Chacón nos puede apoyar, igual lo podemos hacer por medio mío o por medio de alguno de estos canales, con muchísimo gusto. Y para no quitarles más tiempo, creo que hasta aquí. Que tengan una linda tarde, muy agradecidos y estamos a disposición para servirles.